Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a ver el tema de la diferencial y tenemos la siguiente definición. Vamos a tener una función f, una función vectorial que va a estar definida en un intervalo y vamos a obtener dos puntos, uno con t y uno con t más h. Entonces, como se trata de dos puntos, quiero unirlos y para unirlos necesito encontrar lo que es una resta porque se trata de vectores y así obtengo lo que es f de t más h menos f de t, que lo podemos escribir como delta f, que es en variable de t y h. Este vector se denomina incremento de f y corresponde al incremento h de t. Además, si la función es diferenciable, entonces este incremento, que se puede calcular como f de t más h menos f de t, también se puede escribir como h por f' de t más h por var phi de t, h, donde var phi corresponde al vector 1 sobre h por f de t más h menos f de t menos f' de t. Es más usual utilizar esta notación de f de t más h menos f de t, aunque esta representación también es correcta. Y en este caso, como se trata de un pequeño incremento, si hacemos que ese incremento se aproxime a cero, es decir, que este intervalo, al tratarse de una derivada, se va a aproximar al valor de 0. El límite cuando var phi tiende a h a 0 nos va a dar el vector 0. Entonces, en este caso, vamos a obtener solamente el término de hf' de t, porque esto tiende a 0. Y este término que tenemos se le llama la diferencial. Y así es como llegamos a la siguiente definición. El vector h por f' de t se llama diferencial de f en t, que corresponde al incremento de h en la variable t. Además, algo muy importante, lo que es el incremento se aproxima a lo que es la diferencial. Mientras este incremento se haga cada vez menor, se va a acercar a lo que es la diferencial. Además, podemos realizar un pequeño despeje. F de t más h se puede escribir como f de t más el incremento delta f de t, h, y en este caso significa que es f de t más la diferencial de f. Esto claro, si ambos se aproximan. Y ya que conocemos esto, vamos a visualizarlo de manera geométrica. Vamos a tener lo que son los dos puntos, en t y en t más h. Voy a obtener la función f de t y f de t más h. El vector que une a f de t con f de t más h es el incremento delta f. Sin embargo, se puede hacer la otra representación utilizando lo que es h con phi, que en este caso se va a tratar de lo que es la diferencial y el vector que une al punto f de t, h. Esta es la segunda representación o esta es la primera representación, una ocupando lo que es un incremento, otra utilizando lo que es la diferencial. Este es el incremento. Como vemos, se tiene que aproximar al valor de f, la diferencial. Conforme h sea cada vez más pequeña, vamos aproximando al valor de la función f de t. Se va aproximando lo que es la recta tangente, lo que representa la derivada. Y es muy común que en lugar de utilizar lo que es h, utilicemos dt. Entonces, vamos a tener lo que es la siguiente notación. Si f es una función que tiene como componentes f1, f2,
hasta fn, entonces la diferencial se puede escribir como la derivada por la diferencial de t, que en este caso h es la diferencial de t. Y esto se puede escribir en términos de las funciones componentes, que sería f1' por diferencial de t, f2' por diferencial de t, y así sucesivamente hasta fn' por diferencial de t. ¿Esto qué significa? Que la diferencial de una función vectorial es la diferencial de cada una de sus componentes. Además, como en derivación, se pueden utilizar unos teoremas para calcular diferenciales. Y aquí las tenemos. La diferencial de lo que es la adición de f con g se puede calcular como la diferencial de f más la diferencial de g. La diferencial de una sustracción de f con g se puede escribir como la diferencial de f menos la diferencial de g. La diferencial del producto escalar f.g se puede calcular como f. La diferencial de g más la diferencial de f.g. La diferencial del producto vectorial f cruz g se puede calcular como f cruz la diferencial de g más la diferencial de f cruz g. La diferencial de una función real por un vector se puede calcular como la función real por la diferencial de la función vectorial más la diferencial de la función real que multiplica a la función vectorial. Y la diferencial de una composición de funciones se puede calcular como la derivada f' composición con la función real por la diferencial de la función real. Y sabiendo esto, vamos a realizar algunos ejemplos para calcular lo que es diferenciales e incrementos. Primer ejemplo, encuentre la diferencial de la función vectorial en t. Para encontrar lo que es la función vectorial, primero vamos a hallar lo que es la derivada. Entonces, como necesito calcular la derivada, es la derivada de cada una de las componentes. Entonces, es la derivada de t seno de t, la derivada de t cuadrada y la derivada de t por el coseno de 2t. Para calcular lo que es la derivada de t por el seno de t, se utiliza la regla del producto, que es el primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero. La derivada de t cuadrada me da 2t, y la derivada de t por el coseno de 2t también es con la derivada de un producto, que es el primero por derivada del segundo, más el segundo por derivada del primero. Y así obtenemos t coseno de t más seno de t en la primera componente, 2t en la segunda componente y menos 2t por el seno de t más el coseno de 2t en la tercera componente. Ya que tenemos lo que es la derivada, solamente escribimos la diferencial. ¿Cómo lo hacemos? Multiplicando dt a cada una de las funciones componentes. Y el problema está resuelto. Segundo ejemplo, halle la diferencial de e a la menos t que multiplica al vector 1 seno cuadrado de t y coseno cuadrado de t. En este caso se trata de una función real que multiplica a una función vectorial. Entonces vamos a utilizar teoremas de derivación, que en este caso es la función real por la derivada de la función vectorial más la función vectorial por la derivada de la función real. En este caso, la derivada de una función vectorial es la derivada de cada una de sus componentes. Y la derivada de e a la menos t se puede escribir como menos e a la menos t. Procedemos a derivar. La derivada de una constante da 0. La derivada del seno cuadrado nos queda como 2
seno por coseno. Y la derivada del coseno cuadrado nos queda como 2 coseno. Derivada del coseno es menos seno. De aquí procedemos a realizar las multiplicaciones. Y a la menos t por 0. Y a la menos t que multiplica 2 seno de t por el coseno de t. Y e a la menos t que multiplica menos 2 coseno por seno. Más 1 por e a la menos t, seno cuadrado por e a la menos t y coseno cuadrado por e a la menos t. Y de aquí solamente hacemos la suma de vectores, que es 0 más e a la menos t, la segunda componente más la segunda componente y la tercera componente con la tercera componente. Y ya que tengo lo que es la derivada, solamente calculo la diferencial multiplicando por dt a cada una de las componentes. Y el problema está resuelto. Siguiente ejemplo. Determine el incremento y la diferencial de la función vectorial cuando tiene como componentes t, t cuadrada y t cúbica. T es igual a 0 y dt es igual a 10 a la menos 3. Con esto vamos a comprobar que el incremento es aproximado a lo que es la diferencial. Para ello vamos a calcular primero lo que es f de t evaluada en 0. Entonces 0, 0 al cuadrado y 0 al cubo. Obtenemos el vector 0. Después voy a calcular lo que es f de t más h. En este caso vamos a tomar que t es 0 y h, el incremento, 10 a la menos 3. Entonces sustituyo t más h en la función. Tenemos t más h al cuadrado, t más h al cubo. Sustituyo con valores 0 más 10 a la menos 3, 0 más 10 a la menos 3 al cuadrado y 0 más 10 a la menos 3 al cubo. Resolviendo, voy a obtener que f de t más h es 10 a la menos 3, 10 a la menos 6 y 10 a la menos 9. Y con esto puedo calcular lo que es el incremento, que es f de t más h menos f de t. Sustituimos f de t más h, este vector, menos f de t, este punto. Al realizar lo que es la resta, vamos a obtener que el incremento es 10 a la menos 3, 10 a la menos 6 y 10 a la menos 9. Y ya que calculé el incremento, voy a calcular lo que es la diferencial. Para ello voy a tener que derivar la función derivada de t cuadrada y derivada de t cúbica. Obtenemos 1, 2t y 3t cuadrada. Y de aquí calculamos lo que es la diferencial multiplicando cada una de las componentes de la derivada por dt. Y bien, ya que tengo lo que es la diferencial, ahora sustituyo. Vamos a utilizar t igual a 0 y dt igual a 10 a la menos 3. Entonces tenemos dt 10 a la menos 3. 2t que vale 0 por dt 10 a la menos 3. 3t que es 0 que va a estar elevado al cuadrado. Aquí falta un cuadrado. Por dt que es 10 a la menos 3. Pero en este caso, como hay 0, se va a eliminar. Y nos queda que la diferencial es 10 a la menos 3, 0, 0. Como vemos, son aproximadas. El incremento nos quedó como 10 a la menos 3, 10 a la menos 6 y 10 a la menos 9. Y la diferencial nos quedó como 10 a la menos 3, 0 y 0. En este caso, tiene la misma componente, que es 10 a la menos 3. Pero 10 a la menos 6 y 10 a la menos 9, pues prácticamente son muy cercanos al valor de 0. Y con esto hemos comprobado que la diferencial y el incremento son muy cercanos. Y aquí tenemos unos ejercicios para que puedan realizar en casa. Nos vemos en el siguiente video.